La semana pasada estudiamos el sueño que tuvo Nabucodonosor y su interpretación. Luego, es posible que hayan pasado unos 20 años hasta la historia que se encuentra registrado en el capítulo 3. De esta historia podemos preguntarnos qué lecciones podemos sacar. ¿Será posible que se repitan los eventos registrados en el capítulo 3 de Daniel? ¿Qué puedo aprender de este relato de cómo Dios salvó a sus hijos del horno ardiente para conducirlos y establecerlos en el palacio? Bienvenidos al bosquejo de la lección número 4. El capítulo 3 de Daniel es necesario estudiarlo por partes. Por eso vamos a ver 3 objetivos con los cuales bosquejaremos esta lección. En el primer objetivo estaremos viendo las imágenes a quienes se pide adorar. En el segundo objetivo estaremos estudiando la fidelidad de los hijos de Dios que es puesto a prueba. Y por último, comprenderemos que nuestro Señor es fiel. Fue fiel a estos 3 jóvenes y también es fiel a su pueblo. Imágenes para adorar. Esto es lo que vamos a bosquejar en este primer objetivo. El capítulo 3, como ya dijimos en la introducción, tiene aproximadamente unos 20 años de separación con el capítulo 2. Nabucodonosor queda impactado y pensando en el sueño a pesar de los años que pasaron y decide construir, dice el capítulo 3, versículos 1, 2 en adelante, decide construir una imagen de oro, emulando así la cabeza de oro que le había soñado, pero esta vez él decide plasmarlo en todo el cuerpo. Esta imagen, aproximadamente de unos 30 metros de alto por unos 3 metros de ancho, es establecido para ser adorado. Pero los detalles que se ven de esta imagen son los siguientes. Esta estatua o esta imagen que construye Nabucodonosor era una representación del orgullo de este rey. Si en el sueño su imperio era representado por la cabeza, él decide mostrar su grandeza no solo en la cabeza, sino hacerlo en todo el cuerpo y en una imagen gigantesca. También esto estaría representando a todos los líderes que estaban presentes, la grandeza que este hombre estaba consiguiendo con su imperio, haciendo algo muy parecido a lo que pensaban los hombres en Babel, es decir, la arrogancia del hombre en toda su magnificencia. En tercer lugar, hay un dato muy interesante. Esta imagen tiene referencias al número 6, pues en codos, cuando se mide esta imagen, el 6 es un número que está presente. Y por último, el rey Nabucodonosor, a través de esta imagen, pide ser honrado, reconocido y adorado por todos aquellos que estaban presentes en la dedicación. El capítulo 3, versículo 6, explica que todos los habitantes estaban reunidos y ellos tenían que rendir honor a esta imagen a través de la adoración bajo pena de muerte. La lección hacía un interesante análisis acá, pues explicaba que el instrumento que condicionaba la adoración era la música. Esta es la primera imagen que encontramos aquí. Ahora, esto tiene mucha relación con lo que encontramos en Apocalipsis 13, pues en los versículos del 11 al 17 también se habla aquí de una imagen la cual pedirá ser adorada. Esta imagen que aparece en el capítulo 13 tendrá 2 estrategias. La primera es engañar al mundo y la segunda es obligar al mundo para que la adoren. Engañar para que adoren falsamente a Dios. Y si esto no funciona, pues vamos a obligar al mundo. ¿Y cómo vamos a obligar? Pues la profecía dice que aquellos que no quieran adorar a esta imagen de Apocalipsis 13 no podrán comprar, tampoco podrán vender y por último pues serán asesinados. Es lo que leemos en los versículos del 15 al 17. Entonces, la imagen del capítulo 3 de Nabucodonosor tiene mucha relación con la imagen que aparece en el capítulo 13.
Ojo, el capítulo 3 no es un capítulo profético, pero es un capítulo que nos sirve para entender que el mundo será engañado y obligado a adorar falsamente a Dios, y la condición para esto pues será perder la vida. La fidelidad puesta a prueba. Ahora vamos a bosquejar este segundo punto. Tenemos el siguiente cuadro. Nabucodonosor construye una imagen gigantesca de oro, la cual tiene que ser adorada por todos aquellos que estaban presentes, por todos los habitantes. El instrumento para que el pueblo se condicione a adorar era la música, y esto realmente ocurre. Suena la música y todos rinden honor a esta imagen. Lo interesante de esta escena es que Nabucodonosor no reconoce que hubo un grupo de 3 jóvenes que no se postraron a su imagen. Fueron sus compañeros, fueron un grupo de líderes quienes avisan al rey que estos 3 jóvenes no se arrodillaron ante su imagen. Sabemos que Nabucodonosor hace llamar a estos jóvenes, y aquí hay 3 puntos que merecen nuestra atención. En primer lugar, hace parecer que la adoración es voluntaria, pues les dice: es verdad que ustedes no adoraron a mi Dios y tampoco mi imagen. En segundo lugar, intenta persuadirlos, pues les dice: les daré otra oportunidad para que ustedes puedan adorar. Aparentemente el rey está mostrando bondad aquí, pues lo primero que hubiera hecho era matarlos. Y por último les hace ver que esto en realidad es una obligación. Si ustedes no lo hacen, les dice, los quemaré vivos en estos hornos. Ante este cuadro completo, Nabucodonosor pregunta a este grupo: ¿quién y qué Dios será capaz de librarlos de mis manos? Frente a esta pregunta, estos jóvenes responden con mucha calma, dice el versículo 17. Dios puede librarnos de tus manos. Y consideremos esta palabra: Dios puede librarnos. Ellos no dicen Dios nos va a librar, Dios puede librarnos. ¿Por qué razón dicen esto? Pues su respuesta estaba basado en su comprensión que ellos tenían, la comprensión de la Biblia y del carácter de Dios. Pues responden al rey: adoraremos al Dios verdadero, así Él nos salve o no nos salve la vida. Recuerda que Dios puede salvarnos, pero de repente no quiere. Por lo tanto, tal como dice Éxodo y Deuteronomio, nosotros adoraremos a Dios. Su vida, sus pensamientos, sus actos estaban condicionadas por la palabra de Dios. Entonces, la fidelidad de estos muchachos es puesto a prueba. Ahora esto vamos a contextualizarlo a nuestro tiempo. Sabemos que la profecía de Apocalipsis 13 habla lo mismo. En este caso, será un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, quien imponga la adoración en el día domingo. Aquí vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Voluntariamente estaríamos dispuestos a no descansar el día sábado. En caso de hacer lo contrario, podemos perder nuestro trabajo, nuestros estudios e incluso nuestra familia. Y si persistimos en esto, pues estaremos obligados con persecución, con cárcel e incluso con muerte. Y muchos nos podrían decir aquí, frente a esta prueba: ¿quién alimentará a tu familia? ¿Quién o cómo podrás estudiar? ¿Qué Dios puede librarte de estos castigos? Frente a estas pruebas, frente a esta gran crisis que vamos a enfrentar, ¿podremos repetir lo que dijeron estos muchachos? Dios nos puede librar, pero si Él no lo hace, ¿seguiremos adorando el sábado a nuestro Señor? ¿Qué hacer para poder estar de pie como estos muchachos? Eso es lo que vamos a ver en el tercer objetivo. La fidelidad de Dios es lo que estaremos estudiando en esta última parte. Sigamos con el relato que está en el capítulo 3. Los jóvenes, como vimos, deciden adorar a Dios, y esto aparentemente era una gran pérdida y les iba a costar la vida y la perdición. Y eso es lo que ocurrió. Si leemos los versículos del 19 al 27, estos jóvenes son arrojados al horno de fuego ardiente. Esto para Babilonia, esto para sus líderes, para todas las personas, pues significaba una pérdida. Sin embargo, aquí hay detalles que vamos a considerar. Estos jóvenes deciden confiar en Dios, y en respuesta a esa confianza, el Señor
cumple su palabra de acompañarlos. Por eso, cuando Nabucodonosor se acerca a ver lo que estaba ocurriendo en el horno, él se asombra de verlos caminando en compañía de Dios, en compañía de nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí merece la pena entender lo siguiente. Confiar en Dios era confiar en que al final nuestro Señor hará lo que es mejor. Y si lo mejor para esos jóvenes era perder la vida, pues ellos iban a aceptar eso. Y esto también lo confirma Hebreos 11 cuando leemos pues el registro de los héroes de la fe. De esta forma, estos jóvenes testifican al mundo, a quienes estaban ahí, que ellos iban a ser leales a Dios y con su vida iban a rendir lealtad al Señor. Pero su testimonio fue que Dios los salvó y que el Dios en quien ellos servían, pues ese es el Dios verdadero, es el Dios a quien hay que adorar. Ahora vamos a volver a contextualizar esto. En el libro de Apocalipsis, recordemos, también se habla de una imagen a la cual obligarán al mundo a adorar. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que imitar lo que hicieron estos jóvenes, es decir, confiar en Dios, la misma confianza que aparece en Hebreos 11. Si nosotros confiamos en nuestro Señor, pues Dios nos acompañará, así como acompañó a estos jóvenes, acompañará a la Iglesia Adventista en todas las luchas que va a tener y ya lo está haciendo. Esto quiere decir que Dios conoce y hará lo mejor para nosotros. Ahora, acá hay un punto que de repente nos estemos preguntando. ¿Y cómo yo puedo aprender a confiar en Dios? Bien, hay dos formas y prácticamente son las únicas. La primera es estudiar constantemente su palabra. No podemos aprender a confiar en Cristo si nosotros no nos relacionamos con Él. Y esa relación se obtiene con el estudio de su palabra, con el culto diario que nosotros hacemos. Y en segundo lugar, la oración. Recordemos que Daniel, cuando se presenta el problema del sueño de Nabucodonosor, ora a Dios. Y estos muchachos, cuando responden a Nabucodonosor que no van a adorar su imagen, pues la respuesta estaba basada en la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la oración son los dos puntos claves para que nosotros aprendamos a tener fe y a confiar en Dios. Así como iglesia, nosotros sabremos que venga lo que venga, si confiamos en Dios, si hacemos lo que Él nos pide, pues eso es lo mejor que el Señor está poniendo para nosotros. De esta forma, al igual que estos jóvenes, estaremos dando un buen testimonio del pueblo de Dios que somos y de lo que Dios hace. A través de este testimonio, tal como ocurrió en Babilonia, muchos podrán conocer el poder y el amor de Dios, porque Dios estará obrando en su iglesia, estará dando muestras de su amor, y así muchos podrán acercarse a Cristo. Por lo tanto, recordemos que Dios es fiel, y en respuesta nosotros como iglesia también debemos ser fiel a nuestro Señor. Una forma de resumir nuestra lección es respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo me estoy preparando para no ser engañado o ceder a la presión? ¿Por qué es importante el estudio de la Biblia para resistir las diferentes pruebas? Y por último, ¿hacia dónde podría estar conduciendo el testimonio que estoy dando a mis amigos? Finalmente, decidamos compartir nuestro testimonio del por qué vale la pena confiar y esperar en Dios. Luego, como clase, organicemos una visita a un hermano que esté pasando alguna dificultad y así poder animarle con las obras que Dios hace en nosotros. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.